Este martes hay Champions para el Real Madrid, cuarta fecha contra el Milan en el Santiago Bernabéu, una convocatoria donde entró Rodrigo, pese a esa lesión que sufrió ante el Dortmund. Se ha recuperado el brasileño, ya sabemos que los lesionados Courtois, Alaba y además Carvajal no serán de la partida, por supuesto, pero con Alex Pareja, Fernando Palomo y Héctor Huerta nos encargamos de la previa de este partidazo que para Ancelotti será especial enfrentar a su ex equipo, pero el sentimiento es hablar lo menos posible de fútbol. Es nuestra profesión y tenemos un partido importante, un partido especial contra el Milan, pero en un segundo plano lo hemos preparado porque somos profesionales e intentaremos ganarlo, obviamente. Esto es lo que nos toca, pero no tengo ganas de hablar de fútbol. Es muy complicado. Bueno, muy afectado el italiano y mucha gente, por supuesto, por todo lo afectado, todo lo sucedido por la tragedia Dana en Valencia, una tragedia que impidió se hablara de fútbol, se jugara el fútbol, además, en este fin de semana para los equipos involucrados en la fecha. Alex, arranco contigo. Difícil hablar de fútbol, ¿verdad? Aunque lo que nos toca es preparar este partido ante el Valencia. Ante el Milan. Ante el Milan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Es muy complicado, sobre todo porque es que además sigue lloviendo en el litoral español. Ahora la Dana está un poquito más arriba, está en la zona de Cataluña, pero sigue descargando. Las labores de recuperación de las zonas afectadas se ven todavía más dificultadas por eso. Además hay muchísima tensión, como si ya pudisteis seguir en todo lo que sucedió ayer domingo, no lo vamos a repetir. Entonces se hace muy, muy complicado pensar y hablar de fútbol, porque esto lo opaca todo, y incluso opacando un partidazo como es el Real Madrid-Milan, los dos equipos con más copas de Europa de toda la historia, que suman 22 entre los dos. Ese vínculo emocional con Carlo Ancelotti, esa memoria de los que ya tenemos una edad de esos duelos de finales de los 80, principios de los 90 con el Milan de Arrigo Sacchi, de Ruud Gullit y compañía. La verdad es que lo que podría haber sido un auténtico partidazo y que nos podría haber tenido días haciendo chup chup para este encuentro, pues la verdad es que pasa ahora muy, muy desapercibido, como no puede ser de otra manera. Dicho esto, yo creo que lo va a tener más difícil para centrarse el Real Madrid, que lo vive más cerquita, pero en el Milan también, pues gente como Álvaro Morata también seguro que ha seguido de reojo o con mucha atención, depende de cómo esté implicado, pues en todo lo que haya sucedido en Valencia. Es una pena porque no hablamos de fútbol y no deberíamos hablar de fútbol, pero nos estamos opacando un partidazo que realmente, para eso la UEFA creó esta nueva Superliga o esta nueva Champions, ¿no? Para ver estos partidos más a menudo. Claro. Fer, ¿cómo lo ves tú? Conmovido el italiano por todo lo que ha acontecido. Evitó hablar de fútbol, pero a nosotros nos toca el análisis de la previa de este partido ante el Milan. Bueno, a partir de las palabras de Ancelotti, mucho no se puede analizar porque mucho no dijo, ¿no? Solamente si de algún futbolista habló fue de Vinicius y de cómo está preparándose para jugar este compromiso de mañana. Muy afectado se le vio a Ancelotti en la rueda de prensa y no era para más, ¿no? Al final del día creo que están tan cerca y sumergidos compenetrados en la realidad que está viviendo no solamente ya la comunidad de Valencia, sino como toda España se ha visto afectada por el impacto de este fenómeno natural y las tragedias que ha provocado, que evidentemente se hacía muy difícil jugar al fútbol el fin de semana en la Liga. Se jugó, cada quien tendrá su opinión sobre si se debía o no. Al Real Madrid le tocó no jugar y yo creo que igual esto no creo que le haya impedido ser o quedar cerca de verse anímicamente afectado, ¿no? Por mucho que no haya tenido la distracción de un partido, creo que incluso más todavía se habrá compenetrado en lo que ahí mismo e incluso cruzando el charco mismo se puede ver solamente por estar cerca de las noticias, todo lo que están pasando en Valencia, y esto al Madrid pues no le incomoda el partido como es natural al final, ¿no? Dentro de todo lo mismo dijo Ancelotti, el fútbol es de lo importante lo menos importante. Exactamente. Héctor, ¿qué más podemos agregar en lo que significa este partido para el Real Madrid después de una semana complicada? ¿Tú crees que impactará el hecho de no haber podido jugar su partido liguero el fin de semana?
Pues no, más bien yo creo que el acontecimiento en sí es el que está más perturbando, digamos, la tranquilidad de la comunidad, no solo futbolística, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que ha impactado, me parece, no solo en España, no solo en Valencia, no solo en esa región, sino en el mundo entero, ¿no? Hay, además, pues estos informes que van llegando de este centro comercial donde hay gente atrapada en los sótanos, todo eso es muy complicado hablar de un entretenimiento como el fútbol cuando se está viviendo una tragedia de esta dimensión, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se va a jugar este partido de Champions del Real Madrid y hay que atender un poquito nosotros el efecto deportivo que es lo que nos corresponde y decir que por el caso del Milan es muy importante para ellos el resultado porque están en el lugar 25 de la clasificación, solamente 3 puntos llevan. El Madrid lleva 6, está colocado en el lugar número 12, todavía no está en la zona de calificación directa. Aquí vemos la tabla de cómo están colocados los equipos. Claro, algunos respirando muy tranquilos con el paso que llevan y otros viendo que la situación se va a ir complicando cuando estamos llegando a la mitad del torneo, de esta eliminatoria, y ya se están viendo algunos con más apuros que otros para poder conseguir el pase directo, sobre todo los que están presupuestados que lo van a lograr, y el Milan era uno de estos, pero las 2 derrotas consecutivas que tuvo con el Liverpool y luego con el Leverkusen le han complicado muchísimo la situación, y aunque ya recuperó un poco contra el Brujas, de todas maneras el equipo sabe que esta cosecha de 3 puntos es magra, es muy escasa, y que necesita contra el Madrid sacar puntos. Es complicado, la plaza es muy complicada, pero bueno, y tendremos que hablar luego de los 90 minutos mañana y así seguirá esto, en tanto las noticias de Valencia vayan llegando, fluyendo y tengamos que darle a cada cosa la importancia que tiene. Valdano también lo dijo alguna vez, creo que Arrigo Sacchi, ¿no? Que el fútbol es lo menos importante de lo más importante. Es una frase que se le han acuñado ya hasta el Papa. Se la han acuñado ya. Es muy real, ¿no? Shankly también se la han atribuido. Tiene muchos dueños, pero no por esto carece de relevancia. Es muy aplicable en casos como estos, ¿no? Bueno, también como decía Fer, Ancelotti tuvo tiempo de hablar de Vinicius, ¿no? Que ha sido el gran protagonista deportivo de la semana, bueno, por el hecho de no haber ganado el Balón de Oro, y vuelve a salir a la palestra ese rumor que venimos escuchando desde el pasado verano, cuando supuestamente hay una oferta o un contacto, un acercamiento de un equipo de Arabia Saudí, especialmente el Al Hilal, que iría por todo. Porque Vinicius tiene 24 años y su contrato termina en 2027 y una cláusula de rescisión, Alex, de 1.000 millones de euros. Pero ¿eso qué es para un equipo de Arabia Saudí que sabemos está buscando una nueva estrella para poder seguir facturando? ¿Lo ves sucediendo finalmente que la próxima temporada salga del Madrid? Salir del Madrid, sí. Por 1.000 millones, hombre, pues Florentino estaría encantado, así podría recubrir todo el Bernabéu 3 veces y así ya no tendrían los problemas que tienen con los vecinos del ruido. Pero por 1.000 millones no, pero sí que lo veo saliendo, porque además se está generando una situación muy incómoda en el Real Madrid con todo el ruido que genera ya el personaje de Vinicius, independientemente de si creas si tiene razón o no, si te cae mejor o no, pero sí que es cierto que es un personaje que polariza y lo vimos en el comportamiento del club incluso después de lo del Balón de Oro, ¿no? Aquí depende mucho de lo que quiera hacer Vinicius, de qué tipo de dirección quiere que tome su carrera, ¿no? Porque puede ir por el dinero, que entonces sí que sería algo así más estilo Arabia, de bañarse en oro y de olvidarse de problemas. Puede ir por el interés puramente deportivo, es decir, elegir el equipo que le proporcionaría el mejor ecosistema para ser Balón de Oro, para seguir ganando cosas, etcétera, etcétera. Y luego también puede elegir el futuro en función de la narrativa que quiera elegir él como personaje. Ya sabes que Vinicius está construyendo esa imagen, está grabándose ese documental que sigue in the making, y también pues el arco del personaje que él quiera elegir en su próxima carrera, ¿no? En su próximo paso en la carrera, pues puede acabar de influir. Si Vinicius quiere convertirse en un antagonista del Real Madrid, buscará un tipo de equipo. Si Vinicius quiere convertirse en un villano a los ojos de la opinión pública española, buscará otro. Si Vinicius quiere simplemente olvidarse y buscar
lo mejor competitivamente hablando, pues elegirá un equipo, ¿no? Entonces a mí me despierta mucha curiosidad de eso. No saber si el Real Madrid se desprendería o no de Vinicius, que yo estoy segurísimo que lo haría, porque para Florentino Pérez no hay absolutamente nadie intocable si se paga la cantidad correcta, sino el paso que tomaría el brasileño y cómo querría enfocar su carrera una vez que sale del Real Madrid. Claro, y que no sería Arabia Saudí el único país que estuviese apostando por él, claro, porque ha sonado el Paris Saint-Germain en Francia o el Chelsea en Inglaterra. Fer, de salir, ¿dónde lo ves encajaría mejor el brasileño? Primero, me encantaría hablar por qué surgen los rumores ahora, ¿no? Más allá de que salga o no, el jugar a ver qué es lo que puede pasar o construir hipótesis en función de algo que en realidad no tiene ningún sustento a día de hoy. Yo creo que lo primero y principal sería preguntarnos por qué surgen estos rumores y a quién le interesa que surjan los rumores. Evidentemente, mientras en este momento, a una semana de haber, es que no podemos decir no perdió el Balón de Oro porque es que jamás lo ganó, ¿no? Es que no se puede decir perdió el Balón de Oro, no digo que nadie lo haya dicho, sino simplemente que lo iba a decir yo ahora mismo cayendo en un error, ¿no? A una semana de no haber asistido a la gala del Balón de Oro, premio que ganó Rodri, evidentemente hay alguien interesado o un grupo interesado en que se le mime, se le dé cariño a Vinicius, y creo que ahora lo que encuentran es este grupo, de nuevo, dentro de su estrategia más cercano a la posibilidad de mimarle cuando no juega o no ha jugado, porque no ha jugado el fin de semana anterior, es examinar o quizá mandar un termómetro ahí al público para conocer cuánto o cuál sería la reacción de plantar esta posibilidad de que Vinicius salga. Yo me quedo con eso mejor. El globo sonda, ¿no? Con analizar por qué a alguien le interesa pensar que Vinicius puede salir cuando creería que no hay club que llegue a hipotecar tanto como el Real Madrid ha hipotecado incluso hasta su propia imagen por Vinicius. Correcto. Esto, Fer, perdona que me meta caro, pero esto, Fer, ¿crees que está relacionado también con esa noticia que salió justo en el verano de los 1.000 millones de Arabia, lo que se refería a Caro en el momento en el que todos los focos estaban hacia Mbappé? ¿Crees que está relacionado en esa misma línea de comunicación que tú insinuabas? Yo no tengo, sobre este caso no tengo ninguna prueba, ni en absoluto, ¿no? Al mismo tiempo que me niego a pensar en opinar sobre hipótesis, tampoco quiero construir una propia, ¿no? Pero al final del día creo que lo más cercano a lo que podría llegar a pensar es que esto lo están implantando justo para que la atención llegue a Vinicius, ¿no? Claro. Es plantar incluso hasta dentro de lo mismo, y esto es crear otra teoría que menos validez va a tener, pero que sigue siendo una teoría. Ya vean ustedes cómo la quieren medir. Y es que de repente en esta filmación del documental pues sería bueno encontrar un punto de crisis también, como para que la narrativa sea más interesante. Para que luego la redención del personaje, claro, a eso me refería yo antes, claro, que el siguiente paso es muy interesante por eso, porque la narrativa, el arco de redención, a ver hacia dónde tira. Y cuando tú decías qué es lo que quiere realmente Vinicius, yo entiendo que Vinicius quiere estar en el Real Madrid porque aspira a seguir ganando títulos y porque se va a querer ir. Si Vinicius no entiende, y con esto cierro, si Vinicius no ha logrado entender que el Madrid se ha volcado hacia él de la manera en que lo ha hecho, me parece que no, entonces entiende muy poco de este negocio. Claro, correcto. Además que lo único que le hace falta, Héctor, al Real Madrid para acabar con estos rumores, reportes, como usted quiera llamarlo, es salir a renovarle, a extenderle, digamos, este contrato, ¿no? Sí, esa es una de las opciones, pero si bien se tiene así como el conocimiento general de que la gratitud es la memoria del corazón, pues en el caso de Vinicius, de lo que menos se puede quejar es de apoyo en su equipo, de respaldo, en el hecho de que el Madrid haya rechazado asistir a la gala de la premiación del Balón de Oro, en apoyo a Vinicius, le muestra que toda esta estructura de Ancelotti que iba a ser premiado, el Real Madrid que iba a ser reconocido como siempre, Bellingham que iba a estar ahí entre los actores principales de la montada en escena y todo eso, y
y el hecho de que no asistan todos, pues es un punto de ruptura que a su documental le va a venir también muy bien. Es algo inédito que el Madrid decida renunciar a asistir a la gala de última hora, ya prácticamente con un pie subido en el avión, y decidieran de última hora, una vez que se enteraron aparentemente desde Manchester que el premiado era Rodri, y ahí deciden bajarse todos de la ceremonia. Entonces, eso si no es una muestra de respaldo que tú debes de agradecer siempre a un equipo que te ha respaldado siempre en todos los momentos más complicados de la vida de Vinicius. Ahí ha estado siempre el respaldo del Real Madrid, de Florentino por su parte, de Ancelotti cuando es cuestiones del campo. Su comportamiento en el campo a veces dista mucho de ser ejemplar, pero bueno, es un competidor nato, hay que entender a veces cómo es su temperamento, pero desde luego que el apoyo lo ha tenido siempre. Claro. La casa protectora de Vinicius ha sido el Madrid. Y además Ancelotti como una especie de padre, porque hasta lo ha ayudado en esta semana a procesar el hecho de no haber ganado ese Balón de Oro, y bueno, que su Balón de Oro lo ganaron todos el pasado 1 de junio cuando ganaron la Champions. Como ya entendemos por dónde vienen los tiros, Alex, la última pregunta para ti, para imaginarnos, ya entendiendo el porqué de todo, pero fantaseando quizás un poco, ¿cuál sería ese equipo distinto al Real Madrid donde Vinicius encajaría mejor? Uy, depende de eso. ¿Al Saint-Germain, Chelsea o al Hilal? Te doy esa opción. Al Chelsea no, porque el Chelsea es una verbena y tiene 75.000 futbolistas. El Paris Saint-Germain sería el equipo perfecto para completar eso, el arco de personaje. Ir al sitio donde Mbappé no pudo triunfar con la Champions y ganarla él. O sea, esa sería la narrativa, y encima tener un enfrentamiento con el Real Madrid y pasar un poquito de facturitas. Sí, se va como villano del Madrid. No le tendría que pasar al Madrid, es que al contrario, lo único que tiene que tener es gratitud al Madrid. Sí, pero no tiene ninguna factura. Pero imaginando que salga mal. Pero yo te estoy imaginando, porque también todo lo que, no solamente con el Madrid, sino con el enfrentamiento que tiene Vinicius con todas las aficiones en España, que eso también cuenta. Pero yo creo que podría ser eso también, es decir, Vinicius, si al final el Real Madrid lo quiere vender, es porque elige quedarse con Mbappé y desprenderse de él. Eso está clarísimo. Entonces, Vinicius, desde el punto de vista del animal herido, diría, pues sí, pues ahora me voy donde te voy a hacer más daño. Y al hacerte más daño podría ser eso, irte al Paris Saint-Germain, jugar en el lugar con el dorsal de Kylian Mbappé y hacerlo mejor que él en Liga de Campeones y enfrentarte al Real Madrid. Lo de Arabia siempre tienes tiempo. Vas a tener 10 años para irte a Arabia. ¿Revisa tu teléfono? ¿Por qué? No, a ver si Netflix te escribió, porque el guión está... Hombre, el guión está chulo. Pues piensa que a mí siempre me gustan las cosas retorcidas. Uy, ¿cómo me gustaría pareja de actor? Tengo 7 capítulos ya. Ay, amigo, ya te dejaste crecer el cabello. Vas a salir lindo en ese documental. Bueno, ya veremos qué sucede. Mejor sería desprenderse de otro y quedarse con Mbappé y Vinicius, ¿no? Para que pues esa sociedad pueda compenetrarse mejor, pero... El Manchester City sueña con Rodrigo. La llegada de Mbappé ha dejado un poco apartado del foco a Rodrigo Goes. El brasileño sigue siendo una estrella máxima en el Real Madrid, pero con el fichaje del crack francés, Vinicius Jr. y Bellingham, se ha visto desplazado a un segundo plano. El Manchester City es consciente de la situación y se rumorea que serían capaces de preparar una oferta de hasta 170 millones de euros. Este aumento de interés del Manchester City se debe a la probable marcha de Haaland y la falta de protagonismo de Rodrigo en el Real Madrid. Hasta ahora, solamente el Liverpool se había fijado el fichaje del extremo, que agrada a Pep Guardiola. El brasileño tiene contrato en vigor con el club blanco hasta 2028 y su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros, lo que hace obligatorio que cualquier equipo que quiera establecer su fichaje deberá negociar con su actual equipo. El valor de mercado de Rodrigo son los 110 millones de euros, pero el Real Madrid podría venderlo por al menos 150 millones de euros.